Hola estimados hermanos, qué bueno poderlos saludar nuevamente en esta Casa de Paz en Línea. Es para nosotros un verdadero gusto poderlos saludar y mandarles fuertes bendiciones hasta la comodidad de su hogar. Estamos hoy acá, estoy muy bien acompañado con mi esposa Brendita. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo sé que está bien, yo sé que está muy bien. Y pues bueno, vamos a iniciar, y creo que esto no lo podemos iniciar sin antes poner de primero al quien en primer lugar está en nosotros, que es nuestro Señor. Así que si Brendita nos acompañas en una oración. Así es, por favor, ahí donde esté, en donde nos esté escuchando, cierre sus ojos y piense que este tiempo que va a dedicar para escuchar esta palabra es dedicada también para el Señor, donde usted se va a disponer para escuchar de Él, de su palabra, y oremos unos cuantos minutitos. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos das, gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos amas, nos cuidas, nos guardas, Señor, cada mañana y cada noche mientras dormimos, tú estás ahí con nosotros y con los que amamos también. Este tiempo lo dedicamos para ti, sé que tú hablas a través de este tiempo, de esta tecnología, de estos aparatos que podemos utilizar, Señor, para poder llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje que llene a las personas que escuchan esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias por estos minutos. Amén. Amén, amén, amén. Amén, muchas gracias. Hoy vamos a tocar un tema pues muy interesante, que llama mucho la atención y se llama el juicio de Dios. Sí, es cuando uno lee el tema, uno se puede dar cuenta realmente bajo qué autoridades que uno está. Y la autoridad divina es, creo que la más importante que debemos todos temerle, no en una cuestión de miedo, sino en una cuestión de respeto. Y hoy vamos a hablar de eso. Así es, y es que lo que pasa es que, no sé si ustedes, pero al menos cuando nosotros crecimos y lo hemos platicado como matrimonio, de esas anécdotas que uno tiene y de recordar su niñez y de recordar cuando decías una mentira, cuando agarrabas algo que te comías, algo que no era tuyo, o agarrabas algo que no era tuyo, y uno se recuerda de esas etapas de la niñez, uno dice que siempre nos enseñaron de manera inconsciente, creo yo, no creo que haya mucha malicia, la verdad, en personas como que te enseñen que tenemos a un Dios malo, a un Dios que te castiga, pero hay personas que te lo decían así, ¿verdad? Dios te va a ver, y te señalaban como de, no intentes ocultarte porque aunque Dios te estés está debajo viendo. de la silla, te va a ver. Y que uses su dedo incluso para señalar, se siente como señalado. Y uno como niño lo puede creer y puede pensar y crecer de esa manera, imaginándose a un Dios que castiga. Por eso es que también muchos quizás en algún momento cuando hacen algo incorrecto, algo que no está conforme a la voluntad de Dios, se alejan, ¿verdad? Creyendo que Dios no los acepta, que Dios los rechaza, que Dios no los quiere en su presencia, pero es por lo que escuchamos, por lo que vimos, por esa palabra de repente que quedó en nuestra mente, que quedó en el corazón de las personas, que tenemos a un Dios acusador, a un Dios castigador, a un Dios que te señala, y no es así. Sin embargo, todo viene de Dios, ¿verdad? Todo viene de Él, así como viene la salud, como vienen las finanzas, los negocios, el éxito, la prosperidad, la paz, todo lo que viene del Señor, también viene la justicia de Dios, ¿verdad? O sea, también viene de ahí, o sea, todo lo que hoy vemos viene de Dios, porque Él es el creador, es el dueño, y de Él mana, así como mana la vida, mana todo lo demás. Amén. Y este tema de cuando escuchamos el juicio de Dios, quizás puede haber alguien que se alarme, alguien que se asuste, pero no se trata de eso, sino se trata de conocer de qué se trata el tema de la justicia, pero sobre todo, ¿cuál es el plan de salvación? ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde es que resultamos realmente salvados? Y creo que hay una cita bíblica en la cual hoy podemos fundamentarnos, y está en el libro de Isaías. Isaías. Dice, porque Jehová, es Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Amén, amén, amén. Mucha gente en estos tiempos cree que no sufrirá las consecuencias de su pecado, y debemos de saber de que, como un término que hay en física fundamental, que toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Y a mí de pequeñito me decían, toda desobediencia tiene su consecuencia también.
Y eso es cierto, o sea, tenemos lastimosamente que pagar los platos rotos aquí en esta tierra y obviamente vamos a ser juzgados ante la presencia del Señor, ante su justicia, y de eso estamos hablando el día de hoy. Algunas otras personas creen que Dios es demasiado amoroso y bueno y nunca nos va a corregir, que Él pone ciegos sus ojos ante nosotros y ante todas las cosas que pues, posiblemente hagamos y que estén malas, y que el Señor no va a tomar acción de eso. El Señor es un Señor disciplinado. Tenemos a un Dios de disciplina, así como amoroso, así es de disciplinado, y su amor lo demuestra de esa manera. Y creo que ahí es donde se crea un parteaguas, donde muchas personas piensan que hay Dios castigador, que hay un Dios que lastima, que hay un Dios que pone enfermedades. Y hoy, de parte del Señor, puedo decirte que eso no es así. El Señor muestra cada una de las circunstancias o vivencias de todos los días para que algo aprendamos de Él, para que algo aprendamos de lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros día tras día. Es un Dios de amor. Es un Dios de amor. La palabra de Dios es clara acerca del hecho de que Dios es amor. Está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, del verso 7 al 10, ¿verdad? Y que todo lo que Él hace se origina en el amor. O sea, no debemos de pensar que si nos pasa algo negativo es porque el Señor así lo quiso. No, el Señor está permitiendo. Recuérdense que con su mismo Hijo permitió que el diablo lo tentara, para que Él pudiera vivir en carne propia lo que es estar en una tentación y resistirse ante las tentaciones del enemigo. De la misma manera Él hace llamado para cada uno de nosotros, que tengamos esa precaución, que no juguemos con el pecado, porque el pecado no va a jugar, con nosotros. Amén. 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 Dios es ese juez, ¿verdad? Terrenalmente hablando, hay una parte acusadora, está el juez, está también la persona que cometió o infringió la ley, ¿verdad? Yo creo que este tema tú lo hubieras dado mejor. Yo creo como que además que es abogada, mejor me voy a hacer a un lado y Brendita va a dar el tema. Terrenalmente hay una parte que es el acusado, pero también hay un juez. Y hay un tiempo destinado en donde las pruebas deben de presentarse delante del juez para que diga es inocente o no. Porque al final de cuentas el único que sabe si es inocente o no es la persona que está siendo acusada en ese momento. Y el juez tiene que determinar si realmente lo es o es inocente. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la evaluación de pruebas que se le presentan, ¿verdad? Así como hay un ente que acusa y va a presentar pruebas para que lo acusen y digan que sí es una persona culpable, también va a haber otra parte que va a presentar sus pruebas para decir, no, es inocente. Hay pruebas que determinan que él es inocente. Eso es terrenalmente. Pero celestialmente, espiritualmente, el Señor ya lo sabe. No hace falta que uno, ni siquiera ocultarse, porque la palabra es clara que dice, tú te podrás esconder donde tú quieras, debajo de las piedras, y ahí Él te va a encontrar. Exacto. Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos, con tus pensamientos pasa igual. O sea, tú puedes ocultar pensamientos, puedes ocultar pecados, puedes ocultar y decir, no, tal vez no me vio Dios, o evito decírselos a Él directamente. No es porque se lo vayas a decir a alguien más, sino es que se lo digas directamente a Él. Y tú puedes evitar hacerlo y guardártelo, pero nada está oculto para Dios. Amén. Incluso antes de que tú hables, Él ya sabe que tú infringiste algo, que tú hiciste algo, así que el Señor todo lo sabe. Buen paso sería que nosotros lo que hagamos, deberíamos de hacer es llegar a Él, decirle, Señor, cometí esta falta contra ti, pequé, pensé mal, hice esto, exacto, no hice esto. Abrir nuestro corazón. Ir delante de Él y decirle, yo me confieso aquí delante de ti, porque de todos modos Él ya lo sabe, pero a Él le agrada que nosotros abramos nuestra boca y que le digamos y confesemos con nuestra boca que somos pecadores y que algo hicimos. Y así funciona con el Señor, o sea, Él ya lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el Señor? Pues porque Él es un juez, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Él y su palabra lo dice en el libro de Salmos, capítulo 50, verso número 6, dice la palabra de Dios, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Amén. O sea, sabemos y ahorita ya dejamos establecido
de que Dios en su trono de justicia y de gracia estás por sobre todas las cosas. Así es. ¿Sí? Por sobre todas las cosas. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que Dios es juez y que Él es santo. O sea, Él no tiene nada por qué ser acusado. O sea, él es el perfecto juez, Él no comete errores, Él no tiene algo que podamos nosotros señalarle. ¿Por qué? Porque la soberanía del mundo le pertenece a Él. Esa es la razón por la cual puede juzgar nuestros pecados y demandarnos santidad. Y si Brendita nos acompaña a leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Es primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Y es que Dios es un Dios coherente, Jesús es un Jesús coherente, que lo que dice es lo que hace. Y así como son sus pensamientos, así es como son sus declaraciones. Por eso es que Él es el único que podría acusarnos, que puede acusarte de ese pecado, de ese pasado o de eso que incluso ahorita quizás estás en algún pecado, que estás en algo que no es correcto delante del Señor. El único que podría señalarte precisamente pues es Él, o sea, tal vez no señalarte sino juzgarte, porque Él es el único que es coherente y que es el que es verdaderamente santo, y no habría y no tendría que haber ningún humano que señale, porque todos los humanos somos pecadores. Exactamente. Y hoy en día, pues muchos de ustedes sabrán que hay muchas personas que hoy purgan una condena en la cárcel, aún siendo inocentes. ¿Y esto por qué pasa? Porque la justicia humana llega a un momento que tiene un límite, ¿verdad? Hay conocimientos que tienen un límite y ya no se logra ver mucho más allá de lo ocurrido en algún acto de violencia, en algún crimen, en algún homicidio, asesinato, accidente incluso. Ya no se logra ver más allá. Pero ahí es donde viene la gran diferencia que tenemos con nuestro Señor. Nuestro Señor es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él lo sabe absolutamente todo. Lo que ya pasó, lo presente y lo que está por venir, el Señor ya lo sabe. Entonces no hay manera, como decimos en buen chapín, de jugarle la vuelta al Señor, porque el Señor sabe, el Señor ya conoce, de antemano conoce nuestro corazón. Recuérdense que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros es el representante de Dios en nosotros mismos, y Él sabe cómo actuamos, Él sabe cómo reaccionamos, cómo vivimos. Pero Él necesita ver ese cambio genuino en cada uno de nosotros. Así es, ¿verdad? Así es. Y vamos a pasar a Hebreos 4:13, si pueden buscarlo o si quieren anotarlo. Hebreos nos dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas únicamente. O sea, no hay nada que ocultemos. Lo podemos ocultar a cualquier otra persona, pero Dios lo sabe, Dios nos conoce. Incluso antes de que hablemos, Él ya sabe de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Así que todos debemos de darles cuentas únicamente al Señor, ir ahí delante de Él. O sea, no es nada complicado, no es hacer un ritual ni nada de eso, es disponer el corazón, disponerse en espíritu, doblar rodillas y decirle, Señor, yo he hecho esto, Señor, estoy haciendo esto. Mis pensamientos no están siendo los mejores ni los más buenos. Mi boca no está siendo bien usada porque estoy diciendo palabras que ofenden a otra persona, por ejemplo, y arrepentirte. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, es arrepentirnos y delante de Él, que es el verdadero juez. Que es el verdadero juez. Y aquí nos podemos dar cuenta de que todos, absolutamente todos los humanos, somos acusados. Todos somos acusados. Recordemos, desde el inicio de los tiempos, Adán y Eva rompieron un pacto con el Señor, y este pacto lo que trajo fue un dedo señalador, un dedo acusador. Ese dedo acusador a causa del pecado, y entonces es donde todos fuimos manchados por ese pecado. Pero la gracia, el favor y la misericordia de nuestro Señor es lo que nos ha permitido poder levantarnos, limpiarnos el rostro y decir, heme aquí, Señor. Aquí estoy para servirte, aquí estoy para ser una persona diferente, para dejar atrás un pasado, para dejar atrás alguna cadena generacional, y el Señor nos acepta. La Biblia confirma que todos hemos pecado, y esto lo dice en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23,
Creo que lo vamos a leer para poder tener fundamento de lo que vamos a leer. Romanos capítulo 3, verso 23. Ahorita lo buscamos acá. Aquí la tengo. ¿Tú la tienes ahí? Sí. Dice, pues todos hemos pecado. Ajá. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Amén. Amén. Pero qué bonito el que sigue. Y sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos ante sus ojos por medio de Cristo Jesús. Y de eso vamos a hablar ahorita precisamente. Exactamente. Está Así otra es. cita bíblica en el libro de Isaías, capítulo 64 y verso número 6. Y escuchen ustedes qué palabra tan poderosa el de Isaías, porque dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Esto es lo que hace el pecado en nosotros. Pero más adelante el texto sigue en el libro de Isaías, dice, aparte de todo esto que pasó, dice, nadie invoca tu nombre. O sea, vemos la necesidad de nosotros, vemos de que hay cosas que se detuvieron, pero no invocamos el nombre de Dios, ¿sí? Y nadie pide la misericordia del Señor. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Pero a pesar de todo, Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barco y tú el alfarero. Amén. El barro y tú el alfarero. Qué hermosa palabra, la verdad. Amén. Porque estamos siempre siendo moldeados por nuestro Señor. Ese alfarero que mantiene amasando ese barro hasta tener el mejor resultado, el mejor detalle, los mejores perfiles, digamos. Esos somos nosotros, pero debemos dejarnos moldearnos, y para ser moldeados, lastimosamente, primero debemos ser rotos, para poder agarrar de esas cenizas, echarle agua y empezar a moldear de nuevo un instrumento, una vasija diferente, que somos nosotros, que somos recipientes del Señor. Así Amén. que entonces, en base a eso, todos tenemos un problema legal delante de Dios, porque todos estamos siendo acusados, o sea, todos tenemos una situación legal que resolver delante del Señor, y eso es importante que lo sepamos, somos culpables, somos pecadores, y estar conscientes de esto es una de las cosas más importantes, porque solo cuando estás consciente de que estás en pecado, entonces buscas una salida. Y al encontrarla, la aceptas, la recibes y enderezas tu camino. Eso es como me viene a la mente ahorita Alcohólicos Anónimos. Sí. O sea, para que una persona llegue a Alcohólicos Anónimos, para que reciba la ayuda de esa comunidad, de esa institución, primero el alcohólico tiene que aceptar que es alcohólico. Tiene que ser consciente de que tiene un problema que tiene que solucionar. Y hasta que esté consciente de que tiene un problema para solucionar, entonces va a buscar el camino por donde lo va a solucionar, Exacto. va a buscar a las personas correctas para solucionarlo, y entonces después va a tomar otro camino diferente al que traía, ¿verdad? Que era lo que le llevaba al alcoholismo. Lo mismo es en el pecado. Somos conscientes, sí, soy pecador. Pero si yo no he hecho nada, yo no tengo malos pensamientos, yo me porto bien, ayudo a mi prójimo, no sé qué tanto más. Pero si le buscamos, le vamos a encontrar Seguramente. que somos pecadores, porque la palabra es clara. El único santo sin pecado, ¿quién es? Es alguien al que ni siquiera nos parecemos, es alguien al que no podemos llegar. Buscamos la perfección, eso sí, pero aquí vamos a leer Oseas 4:1. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Amén. Ahí está claro. Qué duro, Entonces, realmente sí. qué duro, porque sí hay una acusación directa a todos nosotros. Y pues creo que debemos de, ahora que ya sabemos, ahora que entendemos y ahora que estamos en un mover espiritual diferente, debemos de saber que vivimos bajo favor y gracia de nuestro Señor. El favor y la gracia es lo que nos da a nosotros ese nuevo estatus, es como que borrar esos antecedentes penales y estar nuevamente limpios de todo pecado. Eso sí, en nosotros está el no cometer pecado. Así es. En nosotros está el que nuestro comportamiento sea diferente. Buscar la perfección. Buscar la perfección de nuestro Señor. Yo creo que Jesús
muchas de sus asignaciones cuando vino a este mundo fue que fuéramos nosotros imitadores de Él. Su palabra lo dice, que debemos de ser imitadores de Cristo. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que tratamos de hacer todos los días. Somos de carne y de hueso, mis hermanos, y vamos a tender a caer, vamos a tender a resbalarnos, tal vez a tropezar, y en algún momento no nos querramos levantar, pero la gracia y el favor del Señor, que es lo que hemos estado compartiendo con ustedes, es lo que nos levanta para seguir adelante. Nuestro veredicto y castigo. Y es que lo que pasa es que el castigo, hablando de veredicto y de castigo, el veredicto pues es ya cuando se da la sentencia, cuando se da el castigo, cuando se da el resultado, y tenemos que saber que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué debería yo de arrepentirme si estoy bien, si... Pues a pesar de que no he hecho las cosas muy bien, pues yo estoy bien, veo que mi familia avanza, que no estamos mal, pero ¿por qué tendría yo que arrepentirme? ¿Por qué tendría yo que confesar el pecado y enderezar mi camino? Porque eso me separa de Dios, porque tenemos que de verdad ser conscientes que esta vida la estamos viviendo aquí, hay que vivirla de la mejor manera. Esta vida es pasajera, o sea, esta vida es solo un ensayo para llegar a la vida celestial, para llegar allá con el Señor y estar ahí en la eternidad, donde no va a haber tiempo, donde no vamos a saber un final, un inicio, porque allá es todo eterno. Entonces el pecado nos separa de eso. Exactamente. Y pensar que si vamos a vivir aquí esta vida, la vamos a vivir bien, vivámosla en rectitud, y que es necesario que nos arrepintamos, porque si no, estamos separados del Señor. Y para esto vamos a leer Romanos 6:23. Dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es bonito escuchar esto porque la Biblia habla acerca de que hay una consecuencia muy grave en el tema del pecado, cuando no se sale del pecado, cuando uno insiste en estar en el pecado, cuando la persistencia de estar en el pecado es mucha, pues viene un resultado fatal y es la muerte. Una muerte que puede ser física, una muerte que en muchos casos es espiritual. ¿Por qué? Porque no hay un sentir de parte del Señor en nuestros corazones, y eso es peligroso. Eso es peligroso porque puede ser que tú seas mamá, seas papá, y cortas una cadena, una línea de bendición para el resto de tus generaciones, para tus hijos que vienen conectados contigo, pero hay un corte, como el corte de la energía eléctrica, que tal vez yo no pagué la luz, cortaron la luz, pero afecta a toda mi familia, porque todos vivimos en una misma casa. Entonces siempre hay un responsable. En este caso yo le puedo hablar a los sacerdotes de casa. Somos los responsables de mantener una vida íntegra, de mantener una vida formal, una vida íntegra, donde podamos nosotros buscar la perfección del Señor. Obviamente yo agarro el brazo a mi esposa y le digo, tenemos que caminar por este rumbo. Mi esposa agarra la mano de mis hijos, yo agarro la otra mano de mis hijos y juntos caminamos en esa perfección de todos los días. Y entonces, mis hermanos, hay una salida que Dios nos ofrece, ¿sí? O sea, lo bonito es que hay... Que siempre hay, el Señor nos muestra el camino y hay una salida. Qué bendición. ¿Sí? Qué bendición, porque el Señor nos conoce, Él nos creó, Él sabe que cometemos errores, sabe que cometemos pecado, y pues Él diseñó, así como nos diseñó a nosotros, también diseñó un camino, una salida, un escape para nosotros, una solución para que no seamos más señalados como culpables delante de su presencia y que podamos caminar en una vida recta. Exacto. ¿Y cuál es ese escape? Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo Jesús. Aceptar a Cristo en tu corazón. En este momento podemos hacer una oración al terminar esta casa de paz, y te puedo decir, acepta a Cristo a tu corazón. Acepta y da el primer paso de la salvación, no solo tuya, sino de tu familia. Deja atrás un pasado y ahí es donde empieza uno a caminar. Ahí es donde uno puede salir de esa prisión espiritual, de ese lugar oscuro donde posiblemente te encuentres o no encuentres una salida, pero Cristo es el que extiende hoy su mano, te la da a ti y al resto de tu familia, y te dice, conmigo pueden estar mejor, conmigo van a estar mejor. Así es. ¿Amén? Así es, sí, definitivamente es Jesús el que murió
Él murió por nuestros pecados. Él cargó el peso del pecado, tanto de los que están ahorita en transmisión como la de nosotros. Y Él tuvo que morir para que ese pecado ahí se quedara, ahí fuera colgado y ahí fuera incluso olvidado, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es creer en que Jesús lo hizo y confesarnos con Él y aceptarlo como nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de ese pecado. De ese pecado. Que a ti te correspondía pagar la pena, que a nosotros nos correspondía pagar la pena, pero hoy no hay pena que pagar porque Él la pagó. Somos libres de toda condena. Y Dios fue misericordioso con eso. Y lo eso. dice en la primera carta del apóstol Pedro, Sí. capítulo 3, verso 18, si nos permiten leérsela. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y es donde nos damos cuenta de que somos cristianos que vivimos en el Espíritu. Somos cristianos que salimos, digamos, de lo normal y creemos en ese Dios vivo, en ese Dios que en este preciso momento está obrando en este momento en tu casa o en el lugar donde tú estás viendo esta transmisión. Él está junto a ti y si tú le hablas, posiblemente no vas a escuchar una voz audible, aunque posiblemente sí la escuches, pero sí vas a sentir su presencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti y obra en ti. Así es. Amén. Amén. Aquellos que creen en Él reciben salvación, perdón de pecados y más aún una vida abundante y eterna con Él. Dios hizo su parte y ahora es nuestro turno recibir el regalo más grande del Señor, que es la salvación. Amén. Así es. Y con este tema lo que queremos dejar en sus corazones es saber que podemos engañar a cualquier persona. Ocultar el pecado y hacer de cuenta que no existe y que nunca lo hicimos porque es algo que nos avergüenza, porque es algo que hace que nos señalen, pero a Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce y nos sabe, Él fue el que nos formó. Y saber que el castigo, el pecado, su castigo es la muerte. Si estás en pecado mueres. Dices tú, pero yo estoy vivo y estoy bien. Probablemente físicamente estás bien, pero hay una parte que se rompió porque te separó de la presencia del Señor y es el pecado lo que hizo que te separara. Pero la buena noticia es que si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú puedes enderezar tu vida, puedes ganar vida y vida eterna, bendición Amén. Abundante. Paz y gozo en tu corazón, esa tranquilidad que te da el caminar, sabiendo que tienes a un Dios que te respalda, caminar y saber que tus pies van seguros, que puedes resbalar pero no te vas a caer, porque es el Señor el que te toma de la mano y puedes seguir avanzando de manera segura, porque Dios es un Dios poderoso. Amén, amén. Y Así hoy es. queremos hacerles la invitación, si tú el día de hoy aún no has confesado que Jesús es tu Señor y tu Salvador, no le has entregado tu vida a Cristo, queremos tomarnos unos breves segundos para que puedas inclinar tu rostro y puedas acompañarnos en una oración. Repite esta oración con nosotros. Di, Padre Celestial, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios, el Padre, lo resucitó entre los muertos. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, por estar acá con nosotros en esta Casa de Paz en línea. Siempre es un gusto para nosotros compartir y le damos gracias al Señor por estos momentos tan especiales. Así Amén. es, que Dios los bendiga. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares a través de estas plataformas que son una bendición y que hoy en su corazón quede la salvación del Señor. Amén. Que hay una salida. Siempre va a haber una salida y que nada de lo que estés pasando es eterno, tiene una fecha de inicio y así también tiene una fecha de caducidad. Pero recibe al Señor en tu corazón hoy
y que vivas en bendición. Saludos a todos. Un abrazo.